Capítulo 2 del artículo 14 nos habla sobre los voladizos, donde la norma nos dice que se puede edificar los voladizos de protección, ya sea de lluvias u otros elementos arquitectónicos. Y dice que estos voladizos se pueden edificar dentro del retiro frontal de hasta 0,50 y a una altura de 2,30 del piso hacia el voladizo, ¿no? Y donde podemos apreciar, según el análisis de nuestro proyecto, es que sí cumple con la norma y ya que los voladizos están dentro del proyecto y no invaden la vía pública, ¿no? Como podemos apreciar en los gráficos del corte. Tenemos un voladizo de 0,50 de sobresaliente y 3,15 metros de altura, ¿no? Y vemos que está dentro de lo que pide la normativa. Artículo 16 y 17. Separación entre edificaciones para sismos. La normativa nos dice que toda edificación debe tener una separación entre vecinos para que sea seguro contra incendios o sismos. En este caso, el proyecto sí cumple con esta normativa, pues con la colindante del lado derecho tiene una distancia de 2 metros y con la colindante del lado izquierdo de 4 metros. Artículo 18. Separación entre edificaciones. La normativa nos dice que cuando los vanos de la edificación están en zonas sociales o zonas íntimas, la separación debe ser de 5 metros y cuando son zonas de servicio, 4 metros. Podemos apreciar que la colindante del lado izquierdo y la Bauhaus son los ambientes más predominantes, los de servicio, aunque también tienen zona íntima. La distancia, por lo tanto, que deben mantener estas edificaciones deben ser un cuarto de la altura de la Bauhaus, porque en este caso, al ser una zona de servicio, la la edificación más alta es la Bauhaus. Entonces, también la normativa nos dice que su mínima debe ser 4 metros. Viendo el corte, efectivamente tiene los 4 metros que se necesitan. Mientras que con la colindante del lado derecho, los espacios que más predominan son los íntimos, pero solo de la colindante, porque en la Bauhaus para ese lado es la parte posterior donde solo presentan ductos de ventilación. Entonces, en conclusión, este edificio sí cumple con la normativa, pues donde están frentadas las zonas de servicio sí se cumple con los 4 metros requeridos. Artículo 19. Pozos para iluminación y ventilación natural. En edificaciones, la distancia entre los lados de las zonas sociales e íntimas que tienen ventanas y la pared opuesta donde está la abertura debe ser al menos 1/3 de la altura desde el borde inferior de la ventana más baja hasta el suelo, y en zonas de servicio debe ser al menos de 1/4 de altura. Para hallar la medida de la distancia de un pozo de iluminación y ventilación, se realiza la siguiente fórmula para llegar a una distancia mínima. En relación con el proyecto, tenemos pozos analizados en planta. Observamos en el corte que tenemos una altura de 9,30 y un alféizar de 1,05 de la ventana más baja. Usamos 1/3 de altura por las zonas sociales e íntimas que hemos analizado en el proyecto, la cual nos da un total de 2,75 metros, donde sí se confirma con la medida exacta del pozo. En conclusión, esta medida sí cumple con la norma de edificaciones. Capítulo 4. Dimensiones de los ambientes. Artículo 22. Altura de techos. La normativa nos indica que la altura mínima de piso terminado a cielo raso debe ser de 2,30 metros. En relación con nuestro proyecto, observamos que las alturas son mayores a la indicada, por lo tanto, sí cumple con la normativa. Capítulo 5. Accesos y pasajes de circulación. Artículo 25. Pasajes. Según la normativa, en nuestro proyecto sí cumple, ya que tenemos pasajes de ancho de 1,51, también tenemos de 1,12, ya que es una vivienda multifamiliar. Tenemos la circulación, tenemos recorridos del ingreso hasta la oficina que da un total de 17,34 y un recorrido del ingreso principal al ingreso secundario que sería de 19,5. Artículo 30. Ascensores. La normativa nos dice que los ascensores son necesarios cuando el nivel de ingreso común supera los 11 metros.
En este caso, en relación al proyecto, nuestro proyecto de altura del ingreso común solo es 6.45 metros, ya que los dos últimos ambientes son dúplex y se ingresa por escaleras interiores. En conclusión, este proyecto sí cumple con la normativa, pues como ya dijimos, su nivel de ingreso común es de solo 6.45, por lo que no necesita un ascensor. Artículo 32. Rampas. En la normativa se menciona que debe tener un ancho mínimo de 0.90 y una pendiente máxima del 12%. Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo criterios de una escalera. En el proyecto no presentamos rampas, pero tenemos una losa plana la cual se utiliza como núcleo del proyecto. En conclusión, esta norma es inexistente en este proyecto. Artículo 26, 27 y 28, tipos de escaleras de evacuación. La normativa nos dice del artículo 26 que las escaleras integradas son aquellas que no están aisladas de la circulación horizontal. En las escaleras presurizadas, este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones residenciales, y las escaleras abiertas están abiertas al exterior en uno de sus lados con una superficie de al menos 1 metro por cada piso. El artículo 27 nos dice que las escaleras de evacuación, la puerta de acceso a la caja de la escalera debe de contar con una puerta cortafuego, y asimismo la caja de cierre de la escalera debe de contar con un muro de cierre. Y en el artículo 28, las escaleras contarán con un máximo de 17 pasos entre descanso, y las dimensiones de los descansos deben de tener un 0.90 metros. Y en relación al proyecto, vemos que las escaleras de evacuación no cumplen, ya que en nuestro proyecto las escaleras no cuentan con un muro de cierre y tampoco con puertas cortafuego. Y asimismo, en el artículo 28 vemos que sí cumple, ya que las dimensiones de estas escaleras están bien. Cuentan con un contrapaso de 0.18, un paso de 0.25 y el ancho de 1.30. Y en conclusión, vemos que nuestro proyecto solamente cumple con una sola norma, que vendría a ser el ancho de las escaleras. Artículo 34. Vanos para puertas. La normativa nos indica que la altura mínima debe ser de 2.10 metros y el ancho en vivienda debe ser tal como se muestra en la imagen. En relación con el proyecto, vemos que todas las puertas tienen la misma medida, 0.90 de ancho por 2.40. Según a la normativa, esto sí cumple, ya que la altura mínima debe ser de 2.10 y excede el ancho de los baños, etc. Artículo 40. Ductos de ventilación. En relación con nuestro proyecto es inexistente, por lo tanto no cumple, ya que los baños son iluminados por pozos de iluminación que son más amplios. Artículo número 42. Ductos de basura. La normativa nos dice que las dimensiones mínimas del ducto de basura debe de ser de 50 por 50 y el extremo superior del ducto de basura debe de sobresalir por encima de la edificación y debe de estar protegido del ingreso de roedores y de la lluvia para permitir su fácil ventilación. En relación al proyecto, analizando las plantas, cortes y elevaciones, vemos que la normativa no cumple, ya que nuestro proyecto no cuenta con ductos de basura. Artículo 8. Requisitos de iluminación. Artículo 47. Iluminación natural y artificial. Según la normativa, los ambientes requieren de iluminación natural y artificial, lo cual sí cumple con nuestro proyecto, dado que tiene un pozo de luz y también las celosías que ayudan a dar una buena iluminación natural. También tenemos las luces artificiales que mayormente están en las cocinas y en los cuartos. Gracias. Capítulo 9. Requisitos de ventilación y acondicionamiento. Artículo 51. Ventilación obligatoria. Según la normativa, todos los ambientes deberán tener al menos un vano que permita la entrada del aire desde el exterior, lo cual en nuestro proyecto sí cumple, ya que tenemos las celosías que nos dan un gran porcentaje de ventilación natural. Cada ambiente cuenta con su propia ventilación y tenemos la ventilación de los baños que da un 5% de la habitación. En este caso no aplica la ventilación a través de otros ambientes. En el capítulo 11, el artículo 65 nos habla de estacionamientos, características de los espacios, donde en esta parte la normativa nos habla las medidas mínimas de un estacionamiento, ¿no?
Te habla del uso privado, del uso público. Y el ancho en el uso privado debe de ser como mínimo 2,40 y en el uso público debe de ser de 2,50 y un largo de 5 metros para una altura de 2,10. En relación a nuestro proyecto, vemos que tiene el ingreso principal de la rampa, que mide 4,88 y la parte de los estacionamientos mide 2,90 por 6 metros y la rampa tiene una pendiente de 3%. Como podemos apreciar, que nuestro proyecto sí cumple, sí cumple con las medidas mínimas que pide el Reglamento Nacional de Edificaciones. También en esta parte de los estacionamientos podemos ver un corte también con todas sus medidas, ¿no? Sus medidas de 2,90 y podemos apreciar mucho mejor la pendiente, que es de 3%.